Continuando en Sin Censura TV, seguimos conociendo las instituciones de Río Cuarto. Ahora vamos a conocer otra institución, a Nadia. Para eso hemos invitado a la representante legal Nidia Farhat. ¿Qué tal, Nidia? Buenas noches y bienvenida al programa. Hola, buenas noches, gracias por la invitación. No, un placer. Para abrir las puertas de la institución, como venimos haciendo, ¿qué es Nadia? ¿Qué significa Nadia? Nadia es una sigla que significa la N de nueva A, Asociación Diabetes. Es una forma innovadora de poder llamar a una ONG de diabetes, porque siempre se habla de lucha contra la diabetes o del control de la diabetes o de ayuda al diabético. Instituimos el nombre con un conjunto de padres y aparte el nombre propio, Nadia, significa esperanza. Entonces sentíamos que estas siglas con el significado del nombre tenían que ver con lo que nosotros íbamos a hacer o queríamos hacer, que era una asociación con permanente innovación en todo lo que sea asociación civil sin fines de lucro y a la vez que tuviera esto de el criterio de esperanza, ¿no? De cómo abrir puertas para más allá de lo que es la vida cotidiana con diabetes. Bien. ¿Cómo surge la idea de constituir la institución? Yo estaba terminando una maestría de gestión social y comunitaria, sí, y en mi trabajo final creé esta organización. Bien. Pero habían pasado muchos años ya de mi alejamiento de otra ONG local, donde mi experiencia personal no fue para nada buena, pero sí fue muy rica para mi hija. Ajá. Si yo en ese momento de ruptura constituía una ONG, iba a ser desde la bronca. Entonces me tranquilicé, me aparté, seguí militando, diabetológicamente hablando, sí, en la Federación Argentina de Diabetes y empecé a estudiar esta maestría en gestión social y comunitaria y esto me cambió la visión total de lo que es una organización sin fines de lucro y como producto nace en teoría Nadia, que después la concretamos en muy poquito tiempo. Muy bien. Con esta cuestión de esperanza, con otra mirada de lo que es que no es lucha, es otra mirada, otra concepción de lo que es el tema, ¿no? Contar un poco qué actividades vienen desarrollando. Bueno, nosotros tenemos nuestra sede en la calle Hipólito Yrigoyen, 1364, planta alta. Bien. Atendemos únicamente los días viernes porque somos todos voluntarios de 14 a 16 horas. En nuestra sede recibimos a personas que están interesadas en conocer sobre la diabetes, a docentes que tienen algún pequeño con diabetes y no saben cómo resolver situaciones problemáticas que se pueden dar en el aula o a nivel institucional. Tenemos un banco de insumos para todas aquellas personas que no les llega la medicación o hay faltante en el hospital o en las obras sociales. También tenemos un punto de encuentro donde recibimos a muchos padres y también recibimos a muchos cuidadores, ¿no? Porque los padres son padres de niños o de adolescentes con diabetes tipo 1, o sea que son insulinodependientes, sí, y que por ahí no saben cómo convivir, especialmente cuando son debutantes, esa es la palabra que se usa. Y acompañantes, muchos acompañantes de personas con diabetes tipo 2, que es la que antes se conocía como la diabetes tipo del adulto y que se decía, no, esta no es peligrosa, y en realidad el descuido de la persona y el cansancio que produce a sus cuidadores. Entonces tenemos ahí como un círculo muy importante de contención. Esto es lo que sucede en nuestra sede. Pero además nosotros hacemos permanentemente capacitaciones para las personas o para las instituciones que los requieran, capacitaciones sobre diabetes con conceptos básicos, bien, porque no somos médicos, somos educadores en diabetes. Buscamos que fluya lo comunicativo funcional desde lo que es la diabetes y no tanto la teoría científica o médica, algo bajado para que la gente lo pueda entender. Bien. Tanto de diabetes tipo 1 como de diabetes tipo 2, como la diabetes gestacional. Y también somos los promotores del único campamento en el mundo que se hace en carpas. Bien. Es campamento y se llama así y lo hacemos en carpa. Por ahí van a ver, ahora por ejemplo España sacó el campamento de verano para bien, ellos de Madrid, pero en realidad se van a un hostal. Nosotros lo que hacemos es campamento en carpas, con niños y adolescentes con diabetes de 3 a 16 años y sus familias. Bien.
Entonces ahí hacemos un lugar de aprendizaje muy importante para justamente convivir con diabetes y no a pesar de la diabetes. Bien. Es el único que se hace en el mundo en el verano, se hace acá en Río Cuarto. Bien. Y ahora en octubre se va a llevar a cabo nuestra filial de Tucumán. Bien, perfecto. Cualquiera que quiera saber o acercarse tiene que ir a la sede de Nadia directamente los días viernes o comunicarse vía telefónica. Sí, sí. Nuestro teléfono, preferentemente por WhatsApp. Por WhatsApp. Nos mandan un mensaje. Bien. 358-560-7125. Con gusto, cuando recibimos el mensaje, nosotros nos comunicamos con la persona o la llamamos por teléfono o contestamos el mensaje. Y en nuestra sede social, Hipólito Yrigoyen, repito, 1364, planta alta, los días viernes de 14 a 16. Y tenemos nuestras redes sociales también en Instagram, @nadia.diabetes, y en Facebook, Nadia Nueva Asociación Diabetes. Bien, todas las vías de comunicación. ¿Cómo se detecta o es posible detectar un caso de diabetes? Según el caso. Vamos a empezar por la diabetes más popular, por decirlo de alguna manera, que es la diabetes tipo 2, bien, la que antes se llamaba diabetes del adulto. ¿Y por qué digo antes? Porque ahora tenemos muchos niños con síndrome X metabólico, con resistencia a la insulina, que son los caminos previos a la diabetes tipo 2. Es más, mucha bibliografía médica dice que no existe la prediabetes, sino que directamente ya es diabetes tipo 2, ¿no? ¿En qué casos encontramos esto? Tiene que haber un factor hereditario muy importante. La diabetes tipo 2 es aquella que generalmente no se insuliniza. Tiene que tener un factor hereditario muy importante y también tiene que tener malos hábitos de vida. Bien. O sea, puedo tener un abuelo, a lo mejor, o un tío abuelo, porque por ahí no es una línea directa, ¿no? O mi papá, o mi mamá. Y a veces hasta 5 generaciones atrás que no sabíamos de qué bien se pudieron haber muerto nuestros antepasados. Bien. Y tiene que ver con estas cuestiones de la mala alimentación, la falta de actividad física o la inactividad física. En el caso de los niños, entendemos que está la inseguridad, muchas horas en la escuela, la continuidad pedagógica de un turno con otro turno y el almuerzo o la comida que les dan ahí, por ahí no es lo más nutritivo posible, o la que llevan, o la que compran en el kiosco o en la cantina de la escuela. Entonces tiene que ver también con cuestiones de alimentación. Por el tema de la seguridad hemos dejado de que los chicos dejen de andar en la bici o jugar en el potrero o en la esquina. Entonces hemos reemplazado eso por juegos donde lo único que movemos es el dedo. Bien. Estos son factores de riesgo, entonces. De riesgo, totalmente de riesgo. La vida sedentaria, la mala alimentación, la comida chatarra. A veces dicen, no, pero en casa comemos hamburguesa de lunes a viernes. Bueno, reduzca. Bien. Reduzca, ¿no? Una comida saludable que tenga que ver con darnos el tiempito para volver a las preparaciones caseras, claro, ¿no? Y en las personas adultas, la diabetes tipo 2 tiene que ver con todas estas cosas, con estos factores de riesgo. También tiene que ver con factores ambientales, por ejemplo, el estrés. Estamos todos enloquecidos y no sabemos qué es lo que nos pasa y de pronto no es que el estrés nos despierte o tenemos diabetes por el estrés. No existe la diabetes nerviosa. El estrés es un factor desencadenante. Bien. Estamos todos acelerados, enojados, desmovilizados. Entonces, ese factor es un factor desencadenante. Pero también tiene que ver, por ejemplo, con el cigarrillo. También tiene que ver con estas faltas de conductas de actividad física, ¿no? De movimiento. Decimos, no, pero si yo dejo el auto, me muero. Y a lo mejor dejar el auto y empezar a caminar de poquito, ¿no? De 2 cuadras, 3 cuadras. Cuando hablamos de actividad física, no hablamos de ir a un gimnasio, porque no a todo el mundo le gusta el gimnasio. Simplemente hablamos de movimiento que sea placentero, porque si no la gente renuncia rápidamente a eso cuando aparece cualquier excusa que se atraviesa en el camino. Cuando no es algo placentero. Exactamente. ¿Cómo puede hacer alguien? Porque generalmente cuando se detectan los casos genera un impacto, ¿no? En una familia, en lo que sea, ¿no? ¿Qué recomendaciones se le puede dar en cuanto a eso? Si el diagnóstico es de diabetes tipo 2, sí, de esto que veníamos hablando recién,
les aconsejamos a todos una vida saludable familiar. Bien. Porque si ya está instalada la diabetes en alguna persona, quiero aclarar que la diabetes no se cura, se trata. Entonces, si en una persona familiar, un vínculo sanguíneo, está instalada la diabetes, algunos de nosotros que se sienten en esa mesa familiar puede tener también alguna cuestión hereditaria y despertarla. Entonces, cuidarnos todos entre todos. La persona con diabetes que haga caso a su médico. Bien. No tiene otra opción. Ir al médico, hacerse todos los controles que le prescriban y tener un plan alimentario. No hablamos más de dietas. No existen las dietas para diabetes. Lo que existen son planes alimentarios saludables. Y que la familia no discrimine, es decir, bueno, ahora que no estábamos a tomar el heladito, o salimos nosotros y nos tomamos un cafecito con facturas porque fulana o fulano de nuestra familia no está. No, hay que convivir con esto, por eso hay que tener un plan nutricional. No es que no se pueda comer lo dulce, hay raciones, proporciones y condiciones, y eso tiene que ser tratado por un nutricionista que conozca de diabetes. Dale bolilla al médico. Totalmente, siempre trate con su médico. Bien. Esto de que no existen más el pan, las pastas, la papa, eso es histórico. Bien. Es histórico. Por eso, pónganse en manos de un buen médico y de un buen nutricionista con conocimientos de diabetes y que les hagan un plan de acuerdo a sus gustos y también a sus necesidades económicas. Bien. Y cuando la diabetes llega a una familia de un niño, es una hecatombe, un simulacro interior de Hiroshima y Nagasaki juntos. Nadie lo espera, nadie lo sabe, porque de pronto la única solución posible para ese niño o adolescente es la insulina. Entonces se ve a la insulinización como algo invasivo y en realidad cuando uno se asienta un poquito y calma las angustias con el correr de los días, esto no es de generación espontánea, empieza a entender que gracias a la insulina yo tengo a mi hijo o a mi hija. La insulina es vida y no hay que subestimarla y hay que usarla todas las veces que el médico prescribe. Y si tiene diabetes tipo 2 y le dan insulina, úsela porque la insulina es vida. Qué buen mensaje, la insulina es vida. La insulina es vida. Gracias a la insulina he podido criar a Florencia, que ahora tiene 35 años y tiene diabetes desde los 5 años. Es insulino dependiente. Y me ha pasado lo que le ha pasado a cualquier persona o cualquier familia. He llorado, me he preguntado por qué, me he preguntado para qué, me he preguntado para quién, he sufrido, he tenido crisis de llanto días enteros, parecía el único ser humano en el mundo al que le pasaba esto con mi hijita tan chiquita. Y cuando empecé a entender que Dios me la dejaba con este formato, empecé a agradecer la existencia de la insulina, porque hasta 1921 la diabetes en general, especialmente el tipo 1, era mortal. Nadie vivía para contarlo. O sea, importantísimo este mensaje, Nidia, importantísimo. ¿Se da contención desde Nadia? Damos contención, damos ayuda, tenemos un grupo de WhatsApp para papis, tenemos otro grupo de WhatsApp para personas con diabetes tipo 2, porque los intereses también son diferentes. Siempre estamos hablando también sobre la ley de diabetes que nació acá en Río Cuarto, nació en una computadora de nuestra ONG y de una lucha de unas madres que dijimos, bueno, esto no puede seguir así, y decidimos irnos a Buenos Aires y a golpear las puertas, haciendo caso a ese dicho que dice Dios está en todos lados pero atiende en Buenos Aires, y golpeamos las puertas y ya casi que las pateábamos, y en 85 días salió una ley que es modelo para el mundo y que ha tenido tanto impacto que nos han estudiado de la Sorbona II, nos han estudiado unos economistas de China. ¿Por qué? Porque la ley es perfecta en este sentido. Dice, insumos y medicamentos para todas las personas con diabetes, según necesidad del paciente y según prescripción médica. Entonces no distingue qué tipo de diabetes. Bien. Es cierto que las obras sociales y los sistemas prestadores de salud a veces hacen caso omiso, pero hasta ahora, y la vamos a pelear con nuestra vida si hace falta, tenemos esta herramienta legal. A la ley de diabetes 26914
tenemos que defenderla con uñas y dientes y hacerla valer ante todos aquellos que nos digan que no. Así que cualquier padre que tenga un problema de este tipo sabe que está amparado en una ley. Exacto, persona con diabetes tipo 2, diabetes gestacional o diabetes tipo 1, cualquiera. Sea, no importa, está amparado por ley y debe sí o sí proveerle de los insumos para poder, exactamente, sobre todo el tema de insulina o bueno, las tiras reactivas. Las tiras reactivas, las insulinas, los aparatos. Ahora hay medidores muy modernos. Sí, como chips. Claro, sí. Entonces hay bombas de insulina, se llaman, que son infusores de insulina, que son casi microscopios y que van segregando insulina según la necesidad del paciente, según los valores, casi el camino de un páncreas artificial. Y a aquella persona que piense que esto es un gasto, con una mirada empresaria, desde una empresa de salud, por ejemplo, les vamos a decir que esto no es gasto, que es inversión, porque lo que usted le está dando ahora a la persona que tiene diabetes, a usted le está ahorrando años de internaciones, de complicaciones, de diálisis, de problemas cardíacos, de amputaciones. Entonces, una persona bien cuidada y bien protegida por su sistema de salud no le va a ocasionar ningún problema, ni a su prestador de salud, ni al hospital, ni a nadie. Excelente mensaje. El tema de por ahí de la insulina, por ahí necesitan donaciones de insulina porque hay gente que por ahí no tiene acceso y demás. ¿Puede pasar esas cuestiones o no? Sí, pasa, está pasando muy seguido. Hay una insulina que ha cambiado su formato. En vez de venir de unidad en unidad, ahora viene de 2 unidades. Y se han demorado las entregas del nuevo formato. Bien. Esta insulina se llama Degludec, insulina, la marca comercial es Tresiba, y esta insulina, en este momento nosotros tenemos carencia de esta insulina. Bien. Y de otra, un poquito, que salió un poquito para atrás de Bien. esta, que se llama insulina glargina. Estamos necesitando de las dos. Cuando las personas a veces les cambian el tratamiento o tienen algún familiar que que ha fallecido, nos llaman muchas veces y nosotros pasamos a buscar, porque esa medicación circula, nunca se queda en nuestra heladera. Bien. Nunca se queda en nuestra heladera. Y esas dos son las que más estamos necesitando en este momento. Así que cualquier persona que quiera pueda donar, que por favor lo done porque está faltando. Hay un faltante importante y hay demoras en los prestadores, pero porque cambió este formato. Igualmente, no nos dejemos con que el hospital no me da. Si yo dejo de ir al hospital, voy a salir del programa, que es Procordia, para las personas que no tienen prestadora social. Bien. Entonces, no hay que decir, no, porque la asociación me dé, dejo de ir a reclamar al hospital o a mi mutual. Bien. O a mi prepaga. Bien. Hay que ir y reclamar. Mientras tanto, nosotros podemos ayudar desde el punto de vista de las emergencias. Bueno. Realmente, Nidia, ha sido un placer tenerte acá. ¿Alguna reflexión que quiera? ¿Algún mensaje para aquellos papis que por ahí se están enterando de estas cuestiones y demás, que puedas dar? ¿Alguna reflexión de tu enorme experiencia en todo esto? Hay que tomar la vida como nos toca. Y a los padres con chicos con diabetes nos tocó este formato. Y como te decía hace un momento, gracias a la insulina los podemos ver crecer, sanos, felices, y aunque sea una paradoja, podemos verlos libres, porque no tienen complicaciones. Y las personas con diabetes tipo 2, que a veces se quejan que no puedo, que consulten con un médico, porque hoy la persona que tiene complicaciones de la diabetes, ceguera, problemas en la vista, problemas en los riñones, cualquier complicación de la diabetes es porque quiere y no porque puede, es porque no se cuidó. Entonces, amar nuestro cuerpo con este formato que vino, cuidarnos y por sobre todas las cosas hacer caso al médico. Muchísimas gracias. Gracias a vos, muchas gracias. Pueden ir realmente a todos, recomendable ir a Nadia, donde van a poder tener contención, asesoramiento de todas estas cuestiones, gente con muchísima experiencia. Muchísimas gracias, Nidia, por todo el aporte que haces. Muchas gracias. Continuamos sin censura.